Martes 5 de noviembre de 2024, ese día será solo un país el que vote, pero millones de personas en todo el mundo van a estar pendientes del resultado de unas elecciones que, una vez más, se presentan cruciales y no solo para quienes van a emitir y dejar esa papeleta en las urnas. En De Viva Voz, hoy dirigimos nuestra mirada hacia el oeste y vamos a hablar de las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá. Juanjo Becerra, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Buenos días, Olga. Edición tras edición, estas elecciones en Estados Unidos acaparan la atención de medio mundo y hoy también la nuestra. La nuestra, por supuesto, luego explicaremos por qué. Cuando introduzcas a nuestro invitado, hoy no te voy a hacer spoiler, la última vez te hice spoiler, hoy no, voy a intentar no hacerlo. Me fascina, ¿no? Yo creo que nos fascinan a todos un poco y nos fascina las elecciones de Estados Unidos y nos fascina la capacidad que tienen los americanos para convertir en espectáculo, ahora nos explicará, supongo, nuestro invitado, en espectáculo todo aquello, pero que conviertas la política en espectáculo y que generes interés para aquello que es fundamental para el ejercicio de la ciudadanía, me parece que es un acierto y luego un acierto primero porque nos atrae ver a esos personajes, a esos héroes y antihéroes, pero también porque tienen un impacto tremendo, yo creo, en lo que ocurre en todo el planeta, ¿no? Ahora hablaremos de ello. Sí, vamos a saber un poquito más, aprender más cosas. Nos acompaña para ello José Antonio Gurpegui, catedrático de Filología Inglesa y director del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos, Benjamin Franklin, de la Universidad de Alcalá. José Antonio, gracias por acompañarnos hoy, bienvenido. Pues encantado de estar en mi casa, ¿no? Hablando. I accept your nomination to be President of the United States of America. So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you. Kamala Harris versus Donald Trump son los dos grandes protagonistas, Joe Biden mediante, de estas elecciones, de este proceso electoral que van a elegir al nuevo presidente o presidenta del Estados Unidos, de una sola nación, como decíamos, pero al final vamos a estar, como anunciábamos al comienzo, todos pendientes de ese día, ¿no? Sí, porque lo que ocurra en Estados Unidos nos va a ser muy importante para todos nosotros. Es muy llamativo que el resultado de las elecciones norteamericanas son para nosotros más importantes que las elecciones griegas o que las elecciones italianas. Incluso diría más importante que las elecciones francesas e incluso alemanas, ¿no? que son nuestros socios en la Comunidad Económica Europea. Es mucho más trascendente que sea Donald Trump o que sea Kamala Harris presidente o presidenta de los Estados Unidos para nosotros europeos y para nosotros españoles, que si en Alemania tenemos un gobierno socialdemócrata o en Francia gana o pierde Macron, ¿no? Y por eso es por lo que hay tanto interés, porque nos va a afectar muy directamente cuál sea finalmente el candidato que se hace con la victoria. Directamente la pregunta del millón, ¿quién va a ganar las elecciones? Hoy, yo llevo siguiendo elecciones norteamericanas desde el año 87. Del año 88 realmente, ¿no? Fue cuando... y yo creo que todos los años, o sea, cada 4 años, siempre se dice, estas elecciones son fundamentales, las de este año, cuando era con Obama, con todos, ¿no? Pero yo creo que realmente las de este año son... con mucha diferencia, las más reñidas que hemos tenido a lo largo de la historia. Y recordemos, por ejemplo, cuando George Bush Jr. fue elegido, que al final fue elegido por los votos de Florida, que también estaba muy, muy reñido, ¿no? Las famosas papeletas mariposas, que también se tardó un tiempo en decir quién había sido el ganador. Pero yo creo que como las de este año, que yo recuerde, no recuerdo ninguna otra elección tan importante, ¿no? Con 6 estados, meten 7 ahora también a Carolina del Norte, pero 6 estados, lo que en inglés se llaman swing states, estados bisagra, estados péndulos, estados oscilantes, como queráis, que bien pueden votar demócrata o bien pueden votar republicano, que no tiene el voto definido ese estado. Y debido a la ley electoral norteamericana, en que el ganador se lleva todo, winner takes all, es decir, en un estado, quien gana en ese estado se lleva todos los votos electorales, que no son lo mismo que los votos populares. Una cosa es voto popular y otra cosa es voto electoral. Sí, es un sistema muy diferente al nuestro. Efectivamente, y lo que hay que ganar es el voto electoral, no el voto popular. Hillary Clinton ganó el voto popular, incluso por 4 millones de votos más que Donald Trump, y sin embargo perdió las elecciones porque él ganó el voto electoral, ¿no? Yo creo que Kamala Harris está haciendo mejor campaña que Donald Trump.
Creo que ha salido muy bien parada, ha salido salir la llevaba muy preparada, era también obvio por dónde iban a ir, sobre todo temas de migración, temas de economía. En economía se ha distanciado de Joe Biden, ha dicho que ella no va a ser continuista, que va a hacer cosas distintas, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la campaña de Kamala Harris, yo creo que ha hecho una excelente campaña. Para mí, mucho mejor que la de Donald Trump, que ahora parece que empieza ya a seguir los consejos de sus asesores en el hecho de céntrate en economía y céntrate en emigración y déjate otras historias y chistes malos de, por ejemplo, los hispanos, para el público hispano la llama Kamala que mala. Es para el votante hispano, ¿no? Hay chistes de esos. Pero bien, como digo, yo creo que Kamala está haciendo mejor campaña. Yo creo que está esas bolsas de votos que van a definir finalmente el presidente, ella se está aproximando más. Entonces, si me dices, ¿quién crees que va a ganar? Diría, pues yo creo que va a ganar Kamala Harris. ¿Cuánto te apuestas a que gana Kamala Harris? Nada. Te diría nada. Te diría nada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo cierto es que algo ocurre con Kamala Harris que tiene un techo de votos que no está logrando superarlo. Yo sigo los porcentajes que tiene y por muy bien que lo esté haciendo, no logra superar ese Ahí te quiero preguntar yo, ¿influye el hecho de ser mujer? ¿Le cuesta tanto a Estados Unidos elegir a su primera mujer presidente? Ya pasó con Hillary, ahora con Kamala. Mira, por ejemplo, el hecho de ser mujer, ¿no? El hecho de ser mujer. Uno de los errores que cometió Hillary, y estaba muy estudiado, es precisamente el hecho de definirse como mujer, el hecho de Estados Unidos tiene que tener una mujer, y el hecho de basar buena parte de su campaña en el hecho de que era mujer y que las mujeres tenían que llegar al poder, ¿no? Kamala no está utilizando ese argumentario, ¿no? Lo obvio es obvio. Entonces no tengo por qué decirlo. Como tampoco está utilizando el argumentario de que pertenezco a una minoría étnica y las minorías étnicas, lo único que dijo el otro día, el 12 de octubre, que se tenía que pedir perdón a la minoría nativa, los estados debían pedir perdón, o sea, ese tipo de cosas en el que está intentando, obviamente, contentar a su ala más radical, a su ala más izquierdista y también poder atraer ese voto, por ejemplo, pensemos que en un estado como Nevada o Arizona, por ejemplo, hay una población nativa muy importante. Son dos de los estados que son swing states, tiene que atraérselos, ¿no? Pero pese a todo tiene ese techo que no está logrando. Tras su nombramiento, en el que estaba muy por debajo de Donald Trump, superó a Donald Trump, se quedó en ese porcentaje de 1 o 2 puntos y pase lo que pase, no sube de ese 1 o 2 puntos. Donald Trump es al contrario. Lo que Donald Trump tiene muy seguro es su suelo. El suelo de Donald Trump ya puede decir, como decía también otro presidente, que le habla a un pajarito por las noches y le dice lo que tiene que hacer, que da igual. Sus votantes le votan. Y entonces, claro, eso hace que cualquier predicción pues sea tremendamente complicada, ¿no? Yo te quiero preguntar una cosa sobre eso, porque dando un poquito de paso hacia atrás y aprovechando que sois expertos en la cultura norteamericana, ¿no? ¿Qué estrato sociológico y cultural hay en los Estados Unidos detrás de cada partido? Es decir, Trump dice cosas bastante curiosas a veces y hace cosas bastante curiosas. Convirtió un mitin el otro día en un festival de música, por ejemplo. Ha dicho que los inmigrantes se comen a los perros y a los gatos. Es decir, la gente que se cree esos mensajes y que vota a Trump pese a culturalmente, ¿cómo las definirías frente a los demócratas? Haznos el retrato robot de unos y otros. Es muy llamativo. A ver, el votante de Trump es un hombre blanco trabajador, ¿no? Ese es su votante. Obviamente también hay mujeres, pero digamos que el gran banco de votos lo tiene en un hombre blanco a partir de 30, 35 años hasta 60, 65 años, que es un trabajador, ¿no? Clase media, podríamos decir. Sí, clase media del medio oeste, por ejemplo, que se siente muy americano, que se siente amenazado, sobre todo por lo que ve que está ocurriendo, que se siente amenazado porque Estados Unidos no es en estos momentos esa nación poderosa o tiene esa sensación. Y es muy negativo porque Donald Trump hace 2 cosas. En la primera alimenta el miedo, busca un enemigo para ellos. Ellos tienen que buscar a alguien. ¿Quién es responsable
de que yo sienta este temor o de que yo no me sienta tan orgulloso de ser americano. Entonces yo tengo que buscar un responsable. Los responsables pueden ser desde China, por ejemplo, hasta los demócratas, porque son marxistas, porque Kamala Harris es marxista. También la llamaba camarada Harris. En vez de Kamala Harris, camarada Harris, ¿no? Entonces lo hace muy bien. Y después dice, y yo os voy a proteger vuestros puestos de trabajo. ¿Cómo voy a proteger vuestros puestos de trabajo? Mediante aranceles. Ya lo hizo al PRI, ya lo hizo en las anteriores elecciones y ahora lo ha propuesto. Y dice también, y para crear empresas yo voy a rebajar los impuestos de las empresas. Ahora creo que en las anteriores elecciones lo bajó del 21 al 15% y ahora está proponiendo bajarlo al 10% o incluso menos, ¿no? Si las empresas no pagan muchos impuestos, van a crear empleo, ¿no? Y yo voy a generar trabajo, porque además con los aranceles tampoco vamos a importar tanto, con lo cual las empresas norteamericanas serán competitivas. Vale, eso es una falacia. Eso es una falacia. Es decir, el incremento de aranceles a quien termina siempre perjudicando es a las clases medias. Es decir, tú te compras un coche japonés o un teléfono chino, quiero decir, un teléfono chino y te sale mucho más barato. ¿Qué ocurre? Que si tú pones aranceles a ese teléfono, el teléfono va a acabar siendo más caro. Pero no quiere decir que el teléfono americano va a acabar siendo más barato. Con lo cual, tu clase trabajadora vas a tener que pagar más por tu teléfono o por tu coche o por lo que sea. O por los tomates, por ejemplo. O por el calzado. El 90% del calzado de Estados Unidos se produce fuera de Estados Unidos. El 70% de los tomates que se consumen en Estados Unidos vienen de fuera de Estados Unidos. Entonces, claro, si tú pones aranceles a eso, tú vas a terminar pagando por ello. Y tiene también otra perversidad. A ti también te van a poner aranceles. Es decir, si tú pones aranceles a China, a ti también te los van a poner. Es lo que le pasó. ¿Qué le ocurrió a los granjeros del medio oeste que siguen votando? Oklahoma va a votar republicano. Que va a seguir votando republicano. Y claro, se viene un momento determinado que dije, hostia, que no, me cachis, que no puedo vender mi maíz de repente. ¿Qué está pasando? Claro, eso es lo que ocurre en cuanto al tema de los aranceles, ¿no? Que son. Y después, en cuanto a bajar impuestos, las grandes bajadas de impuestos que se producen en las grandes empresas, no se producen en las pequeñas empresas. Esa reducción no se transmite a esas pequeñas empresas, sino que se transmite a las grandes empresas. Y decir que con lo que va a ganar con los aranceles va a suplir el dinero que pierde con la subida de impuestos, eso no se ajusta a la realidad. No es cierto, no llegan, ni mucho menos. A la vista de esto que estamos comentando, economía y migración serán seguramente los temas que están marcando sobre todo la campaña, ¿no? Déjame que te diga una cosa. Sí. El 53%, a mí me gustan mucho las estadísticas, el 53% de los votantes cree que la economía es el asunto de máxima importancia. Y el 35% cree que es muy importante. Es decir, estamos hablando de un 88% de los votantes que piensan que la economía es o muy importante o de máxima importancia. Claro. ¿Y la inmigración por qué? Bueno, está en la agenda global, en todos los países, en Europa también estamos hablando mucho de inmigración. ¿Por qué ahora mismo es un factor importante? ¿Por esa cosa de generar miedo en el votante que decías tú? Sí, entre otras cosas de generar miedo. Esta noche, por ejemplo, le han hecho una pregunta a Kamala Harris. Ha sido muy llamativo que, quería cogerle el entrevistador y decía, ¿cuántos votantes cuántos emigrantes se vuelven al año? ¿1 millón, 2 millones, 3 millones? Ella ha sabido evadirse muy bien de la pregunta, ¿no? También, por lo que no he escuchado la entrevista de Donald Trump, pero sí que lo he leído algunos breves de temas que habían hablado, y también él ha estado mucho más contemporizador en ese tema, ¿no? En calificar a todos los emigrantes, no sé si llamarles ilegales, sin papeles, que han entrado de forma no convencional a Estados Unidos, como queráis. Entonces dice que no, que él solo decía Donald Trump, que solo va a expulsar a los asesinos y a los delincuentes, ¿no? Que es a los únicos que va a expulsar. Pero eso es un tema fundamental en esta campaña, ¿no? La utilización que Trump está haciendo del tema de la migración es muy maniqueísta. Es famoso lo del que se comen los perros y los gatos. Sí. También le han debido preguntar sobre eso y ha dicho él, bueno, yo solo me hacía eco de una información que se había dado, ¿no? Ha salido también por ahí, ¿no? Entonces, y por otro lado, Kamala Harris también está relajando su mensaje en cuanto a que
Por ejemplo, ella se mostraba mucho más partidaria de todo el tema de la inmigración, de regularizar inmigrantes, no ser tan dura, no devolverlos en calientes, todo eso. Ahora ya dice que no, que realmente ella lo que va a proponer es el antiguo pacto al que habían llegado demócratas y republicanos en el Congreso, y que Donald Trump en aquel momento dijo, no, esto no lo firmamos, ¿no? Sí. Porque claro, se le quitaba un arma muy importante para este periodo. Una de las cosas que ha dicho Kamala anoche es que se desvincula un poquito de la política de Biden, es decir, que ya va a hacer su propio camino. Y te quería preguntar por el contexto en el entorno de su partido, de cada uno de ellos. Es decir, ¿hasta qué punto Kamala retoma una herencia buena, positiva? Es decir, para que me valores un poco la gestión de Biden. Y Trump, ¿qué supone para los republicanos? ¿No sé si es un trágala? ¿Están cómodos con él? ¿No están cómodos? ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver. Primero, Kamala, en política es más importante el relato que la realidad, ¿no? Entonces, el relato que lanza sobre todo Donald Trump y desde el partido republicano es que la economía es un desastre, basándose fundamentalmente en la inflación, ¿no? Y es cierto, claro, cuando un americano iba a echar gasolina y cada día le subía más el precio de la gasolina, decía, aquí cada vez me llega menos. Pero lo cierto es que la economía norteamericana ha ido muy bien con Joe Biden. El PIB ha ido muy bien, las exportaciones ha ido muy bien. Es decir, la gestión económica de Joe Biden ha sido muy buena. Incluso ahora la inflación ya también se está deteniendo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en el periodo pospandemia se consumió muchísimo, entonces subieron los precios. Ese fue. Pero ¿qué ocurre? Los demócratas no están sabiendo transmitir el mensaje de lo que está diciendo, no es exactamente así, ¿no? Entonces yo creo que eso tendrían tal vez que manejarlo mejor, porque en el aspecto demócrata en el aspecto económico, y si Donald Trump alcanza finalmente la victoria en las elecciones, va a ser porque ha manejado mucho mejor este tema económico. Ya os he comentado antes las cifras del 88% que se fijan fundamentalmente en la economía, más que en otro aspecto, ¿no? Porque repito, la economía en tiempos de Joe Biden, en todos los indicadores de la bolsa, del PIB, de exportaciones, de creación de empleo, va mucho mejor que fue con Donald Trump. Sin embargo, ha tenido el caballo de batalla de la inflación, que claro, ahora se está mejorando, pero está llegando ya muy tarde esta mejora de la inflación, ¿no? Y están perdiendo esa batalla los demócratas, ¿no? Y efectivamente, una de las cosas que ya en el debate con Donald Trump quería dejar Kamala Harris es que ella era ella. Esta noche también ha repetido 2 o 3 veces que ella va a hacer un tipo de política distinto, que ella no va a ser continuista con Joe Biden, o sea, lo repite hasta la saciedad, ¿no? En el campo de los republicanos, bueno, los republicanos, si Donald Trump gana, pues probablemente el Partido Republicano entre en una deriva y entre en una situación que va a suponer un cambio tan importante como el que hizo Ronald Reagan en el republicanismo, ¿no? Es decir, el republicanismo norteamericano tiene un antes y un después de Ronald Reagan. En caso de que Donald Trump pierda, yo pienso que en el republicanismo habrá noche de cuchillos largos. Hay mucha gente ahí esperándole, hay mucha gente que es anti-Trump. Fijaos un detalle. Las 2 convenciones de cada partido, ¿no? El Partido Demócrata y el Partido Republicano. Primero la del Republicano, por orden. Allá estaba Donald Trump. ¿Qué republicanos de peso o anteriores candidatos o presidentes republicanos fueron? Está Mitt Romney, que fue candidato, está Bush, hay un montón de republicanos que podían ir a haberle apoyado. No fueron. Nadie, ni uno. Vamos a la Convención Demócrata. En la Convención Demócrata, todos los presidentes vivos, expresidentes, ¿no? Que ellos siguen teniendo el título de presidente. Todos los expresidentes vivos acuden a apoyar a Kamala Harris. El único que no acude a apoyar a Kamala Harris vivo es Jimmy Carter, porque tiene más de 100 años. Y manda a su nieto a que le apoye. Manda a su nieto a la Convención Demócrata y están unidos. Entonces, yo creo que si pierde Kamala Harris, pues no ocurrirá nada grave en el Partido Demócrata. Sin embargo, si ocurre en el Partido Republicano, yo creo que sí habrá noche de cuchillos largos y el Partido Republicano volverá a lo que ha sido siempre, más allá de que uno esté de acuerdo con sus ideas o no esté de acuerdo con sus ideas, pero un partido de ley y orden, y actualmente es un partido dominado por Donald Trump, en el que nadie se atreve a alzar la voz, ¿no? Y si me permites, Olga, me dejas un punto que para mí es importante, sobre cuando te he dicho Kamala Harris, esto y el otro.
Kamala Harris es una mujer con suerte. Napoleón decía, dadme generales con suerte. Y Kamala Harris tiene suerte. O sea, primero ya fue fiscal por un tema... una carambola. De una carambola. Y después, si hubiera habido elecciones primarias sin que se hubiera presentado Joe Biden a las primarias demócratas, Kamala Harris no hubiera salido nunca. No apuntaba en eso. O sea, se hubiera retirado, qué sé yo, hombre, no voy a decir que se hubiera retirado en Iowa, pero yo no sé si hubiera llegado al supermartes o ya el supermartes hubiera caído. Nunca hubiera llegado Kamala Harris. Había unos candidatos mucho mejores y mucho más potentes que ella, ¿no? En Michigan, el gobernador de Pensilvania, Joe Zafiro. Había mucho, o sea, nunca hubiera llegado. Pero sin embargo, por estas carámbolas del destino, de que pasa esto y lo otro, ¡pum! Ahí está. Un relato de ganador también, porque venían por detrás, de repente el cambio Biden-Kamala cambia todo, ¿no? Sí, cambia absolutamente todo. O sea, yo, cuando después del debate entre Donald Trump y Joe Biden, o sea, yo tenía muy claro que Joe Biden no iba a ser el candidato demócrata, que era un movimiento muy arriesgado, pero que era mucho más arriesgado mantenerlo de presidente, no iba a aguantar otro de ninguna manera, ¿no? O sea, para mí resultaba totalmente obvio. Y después resultaba también muy obvio que iba a ser Kamala Harris. Pese a todo, ¿no? O sea, y lo escribí y, bueno, ahí está la hemeroteca. Pero porque no daba ya tiempo, o sea, es que no había tiempo material, o sea, era peligroso abandonar la carrera a mitad de carrera, ¿no? Y de repente sacar otro caballo, un caballo que además no tenía buena fama, ¿no? O sea, en las apuestas, que había quedado muy atrás en las quinielas o en los boots de apuestas, ¿no? Pero es que no les queda otro remedio. Pero también el atentado a Donald Trump, ese primer intento de atentado contra él, pudo determinar esa decisión final, ¿no?, de la retirada de Biden. Lo que le dijeron es, la presión va a ser cada día mayor. O sea, vete pronto porque si no, de momento somos 2 o 3, vete en un momento en que puedes hacerlo todavía con la cabeza alta, pero si te resistes, aquí van a salir los pesos pesados, que yo decía, bueno, la candidata será alguien a quien apoye los Obama y los Clinton, ¿no? O sea, tenía que estar, obviamente, y también apoyado por Joe Biden. Tenía que ver, y yo veía la única candidata de consenso que tenía que ser ella. Pero Joe Biden fue forzado a dimitir por pesos pesados del partido, y hay informaciones por ahí pues que está muy dolido, por ejemplo, con los Obama, que está muy dolido. ¿Qué relación tiene Estados Unidos con el magnicidio, ¿no? Permanentemente ahí la sombra desde Kennedy en otros momentos, ¿no? Sale de vez en cuando también por su relación con las armas como país, ¿no? Con Ronald Reagan también intentaron matarlo. Se habla también de los intentos que hubo, lo que pasa que eso es ya un poco de Radio Macuto, ¿no? Los que hubo con George Bush, etcétera. Pero vaya, eso ya no... Una idea que siempre está por ahí, que si pasa en un sitio puede pasar en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero lo cierto es que sobre todo con Donald Trump los servicios de seguridad tenían un agujero, bueno, eso ha costado dimisiones, ¿no? Por supuesto. Pero sí, ha sido algo... inusitado. Yo no pienso en lo que hay también, pues, teorías de que estaba todo preparado y todo eso. O sea, Donald Trump salvó la vida por milímetros, diría, y no hay nadie ahí diciendo, oye, venga, me dais en el lóbulo de la oreja. Claro, O sea, eso fue un atentado del que se libró. Bueno, y con un fallecido de por medio, vamos. Claro. Sí. Bueno, pues a la vista de todas estas respuestas que estamos escuchando, analizando, tengo sensación, Juanjo, de que esto da para mucho podcast. Creo que compartimos la sensación, efectivamente. Entonces, no sé, yo creo que podemos dejar aquí este primer bloque de preguntas y analizando las elecciones en Estados Unidos, pues para un primer capítulo, y a lo mejor lo que podemos hacer es un segundo capítulo. Un segundo round, porque es que tenemos tanto que preguntar y tanto que escuchar, que yo creo que merece la pena. ¿Hacemos un capítulo 2? Absolutamente de acuerdo. Pues vamos a por el capítulo 2. Descubre de viva voz, el podcast de la Universidad de Alcalá en iVoox, Apple Podcasts y Spotify.